como apagados, hermanos. ¿Sí están así o es nada más mi perspectiva? O a lo mejor soy yo el que está así, ¿verdad? Hace cuando era joven, cuando era más joven ahora, cuando era joven y estaba iniciando mi ministerio, cuando veía así que pues la iglesia faltaban personas, como que no me sentía bien, como que yo me centraba más en las personas que no estaban, y con el tiempo fui aprendiendo que no, vamos madurando en el Señor y nos vamos dando cuenta que quien esté está bien, hermanos. El Señor dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor, y hay que gozarnos, hermanos. Amén. No necesitamos de una multitud, ni nos gustaría que hubiera más hermanos. Ahorita varios están de vacaciones, les extrañamos, pero aún así nosotros los que estemos contentos y alabemos al Señor. Amén, hermanos. Entonces, de esa manera vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios. Padre amado, rogamos que tu palabra santa nos dirija. Rogamos que en esta tarde, Señor, fría, nublado, que tú, Señor, quites de nosotros cualquier tristeza, cualquier situación, Señor, que no te agrade de nuestras vidas, y nos permitas predicar con poder y autoridad tu palabra. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ya mi esposa anunciaba el quinto de la serie y último de esta serie de temas de interés para la iglesia. Y miren, yo mencionaba que son de interés, hermanos, no porque, o sea, como que sean así, algo de moda o algo así muy espectacular. No, son de interés porque nos interesan para que nuestra iglesia crezca, para que nuestra iglesia sea mejor. Entonces hoy vamos a ver qué clase de iglesia somos conforme a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Vamos a darle uno acá y vamos a darnos cuenta que una iglesia sana, dice ahí, ¿qué pasará con una iglesia sana? Como todos los organismos vivos, crecen de manera natural. Si tú, por ejemplo, a un bebé le das lo que necesita, le das pues su biberón, lo cambias, su comidita, ¿va a crecer? ¿Tendrás que hacer algo más para que crezca? Si le das lo necesario, ¿qué va a pasar con ese bebé? ¿Va a crecer? ¿Sí o no va a crecer? Lo mismo pasa con un animalito. Si se le atiende, se le da lo que necesita, va a crecer. Lo mismo con una planta, con todos los seres vivos. Si se les atiende, si se les da lo que necesitan, crecerán de una manera natural. Y la iglesia no es la excepción. Vamos a darle uno más y vamos a darnos cuenta que la iglesia es un organismo vivo, no es una organización. La iglesia es un organismo. Miren lo que dice 1 Corintios 3:9. Vamos a leer ahí. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fíjese lo que está diciendo ahí, que nosotros somos ¿qué? Labranza de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué es la labranza? Que nosotros somos como el campo de Dios. O sea, nos están comparando con un organismo vivo. Muchas veces hemos cometido los errores de que queremos que la iglesia crezca con las mismas ideas de una empresa. Y nunca va a ser así, porque la iglesia no es una empresa. Había un hermano, ¿no?, en una iglesia que yo pastoreé, que pues tenía esas ideas, había trabajado en una compañía, y él quería meter esas ideas de la compañía a la iglesia, y quería hacer ver a la iglesia como si fuera una empresa, una compañía. No, la iglesia no es eso. La iglesia es un organismo vivo. Porque ¿quién es la iglesia, hermanos? Nosotros somos la iglesia. Dice ahí que somos el edificio de Dios. Y en otra parte dice que nosotros somos piedras vivas de esa iglesia. Entonces, si nosotros estamos sanos como iglesia, si tenemos todo lo que necesitamos, la iglesia crecerá de manera ¿qué? Natural. Ahora bien, vamos a darle uno más. Vamos a ver esto. Si la iglesia no ha crecido, o por qué no ha crecido, y no solo nuestra iglesia, sino la iglesia en general, porque está pasando, hermanos, la iglesia está pasando, por lo menos la iglesia presbiteriana, y yo he visto también otras denominaciones, que estamos pasando por momentos difíciles, como de estancamiento. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Pues ya vimos. Si un bebé, si un niño nace enfermito, ¿va a crecer naturalmente? No, se va a detener su crecimiento porque está enfermo de algo. Si una planta le cae una plaga, está enferma, ¿va a crecer de manera natural? No. Entonces la iglesia de alguna manera está enferma, y eso es lo que yo quiero que veamos hoy. Aquí la pregunta es, ¿qué clase de iglesia somos? Solamente hay dos clases de iglesias: una iglesia sana y una iglesia enferma. Y hoy vamos a ver 9 características de una iglesia que está enferma.
¿Por qué no crece de iglesia? Porque está enferma, porque no tiene las condiciones adecuadas. Si ustedes están aquí, pues hay un doctor que está haciendo un chequeo de la iglesia, ¿no? Hace años yo les comenté que fueron de una organización a una congregación donde yo estaba, y ellos eran expertos en ver las necesidades, las carencias que tenía una iglesia, hacían una serie de encuestas y nos daban el resultado y decían: ustedes no están creciendo por esto, ustedes les falla esto o tienen esto. Entonces hay que detectar dónde estamos mal. Y muchas veces la iglesia no crece porque ya en su grado extremo muchas iglesias están ¿qué? Muriendo. Y a veces no se requiere, hermanos, que haya una cantidad de gente. Yo lo decía ahorita, puede ser que haya muchísima gente y puede ser que sea una iglesia muerta, porque eso tiene que ver con las cosas espirituales, no con los números. Miren cómo dice Apocalipsis 2:5, aquí le está hablando el Señor, le está hablando a la iglesia de Éfeso, o al pastor de la iglesia de Éfeso. Miren lo que dice: ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El candelero quiere decir la iglesia. Entonces Dios puede quitar una iglesia, y una iglesia puede morir hasta el grado de desaparecer, hasta el grado de decir: ya no está esta iglesia. Hace poco les decía que precisamente al lugar donde voy a ir mañana, si Dios nos permite, a los Estados Unidos, iba una vez con mi sobrino político que es pastor, y me decía: mire, y me enseñó, era una funeraria. Y le digo: ¿por qué me enseñas eso? Y dice: ¿qué cree que era antes ahí? Ya les he contado, ¿no? Que me dijo, era la iglesia presbiteriana del pueblo. Y ya no, desapareció la iglesia presbiteriana en ese lugar. Ya no hay iglesia presbiteriana en ese lugar, y es muy significativo porque en su lugar hay una funeraria. Entonces Dios puede quitar el candelero de una iglesia. Cuando la iglesia está enferma y se está muriendo, puede desaparecer. Vamos a ver entonces las 9 características de una iglesia que está enferma. Y hermanos, en algunas de estas tal vez nos identifiquemos. Ojalá que así sea, para que pidamos perdón a Dios y hagamos lo que sea necesario para que nuestra iglesia crezca. ¿Cuál es la primera, hermanos? Bueno, ahí está: síntomas de una iglesia enferma. ¿Cuál es la primera? A ver, hay iglesias, hermanos, que piensan que un programa va a solucionar lo que no han hecho en años. Miren, por ejemplo, pongo ahí esa imagen. Es una imagen de 40 días con propósito, y esa es una, pues vamos a llamarle así, es una iglesia en Estados Unidos. Es una iglesia, un pastor que se llama Rick Warren, que ha sacado varios cursos, varias campañas para reavivar a las iglesias. Como una de ellas es 40 días con propósito, 50 días de amor. Y no digo que son malas, son buenas. Yo las he aplicado en la vida de las iglesias donde he estado, y son buenas llevar estas campañas. Pero hay personas o hay iglesias que piensan que este tipo de campañas van a revitalizar sus iglesias, como de una manera mágica. Y a veces ni siquiera embolan estas campañas, porque vienen de otros contextos, vienen de los Estados Unidos o de otros lugares, y a veces ni siquiera las tropicalizamos para nosotros como iglesia nacional. No sé si me estoy explicando, hermanos, pero a veces no necesariamente este tipo de programas van a venir y van a revitalizar nuestra iglesia. Entonces hay iglesias que están esperando que venga la escuelita bíblica de este año, ahora son los giros y no sé qué, o Goliat y no sé cuánto, y como si eso fuera lo que nos fuera a revitalizar. Y no es así. Ninguno de estos programas por sí mismos, per se, nos pueden reavivar. Entonces, si hay una iglesia que está esperando ser reavivada por un programa de estos, hermanos, olvídense, porque no va a ser así. Estamos en esta primera parte. Vamos a ver la segunda característica de una iglesia enferma. Ahí, y esta, hermanos, yo creo que muchas iglesias la tenemos. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es? La nostalgia y la tradición. Yo me acuerdo mucho de unos hermanos en una iglesia aquí cercana, que no voy a decir su nombre, pero siempre estaban recordando: cuando construimos el templo, hasta los niños cargaban sus bultitos de arena, les dábamos sus bultitos chiquitos de arena, iban los niños cargando, y como que anhelaban y estaban añorando los tiempos pasados. Y hermanos, eso no es correcto, porque una iglesia que vive de la nostalgia, que vive de la tradición, por ejemplo, esa parte de la tradición, siempre se han hecho las cosas así. El año pasado, cuando íbamos a iniciar la escuela bíblica de vacaciones, por ahí alguien dijo: es que no va a salir bien porque es que falta no sé quién y faltan.
Hermanos, las cosas son diferentes. Las cosas no tienen que hacerse forzosamente de la misma manera siempre. ¿Sí pueden ver esa imagen? ¿Sí alcanzan a ver esa imagen? Esta es una carreta, ¿no? Unos cavernícolas. ¿Cómo van? Miren. ¿Cómo eran las llantas de esta carreta? Y sabemos que no, las cosas no van a funcionar. Sí, tal vez funcionaría, pero de una manera muy lenta, ¿no? Y llega alguien con la rueda y les dice, bueno, ¿y qué le dicen ahí? No, gracias, estamos muy ocupados. Y así a veces somos en las iglesias. Es que siempre se ha hecho así, hermano. Es que nosotros no. Debemos estar abiertos al Espíritu Santo, hermanos. Porque el Espíritu Santo quizá quiera traer cosas diferentes y nuevas a la vida de nuestra iglesia, para que podamos crecer, amén. Entonces, no estemos anhelando las cosas pasadas, ni que siempre se ha hecho así. Yo les contaba, ¿no? Rápidamente, de una ocasión, ¿verdad? Que había ¿cómo se llama esto? Pues donde estaban unos militares, ¿no? En un lugar donde estaban militares. Y entonces, había ahí un banquito, ¿no? Un banquito blanco, y había un soldado que siempre lo ponían a que diera vueltas, ¿no? En el banquito, siempre. Y lo quitaban a él, y ustedes saben que los militares trabajan así, ¿no? Lo quitaban a él y ponían a otro, ¿no? De guardias, por guardias. Y entonces, hasta que alguien llegó, un general ahí, y dijo, bueno, ¿y por qué le hacen guardia a ese banquito blanco? Pues quién sabe, pues desde que llegamos nosotros, todo el mundo le ha hecho guardias a ese banquito blanco. Y entonces vieron la historia y se dieron cuenta que ese banquito lo habían mandado a pintar uno de los generales anteriores, y habían puesto que lo cuidara un guardia para que nadie se sentara en el banquito. Y entonces se había quedado como una ¿qué? Tradición. Como una tradición. Y a veces hay tradiciones que ni siquiera son buenas, hermanos. No anhelemos esto. Las iglesias que se quedan en el pasado y que están basadas en tradición están enfermas. Vamos a darle la tercera. Les dije que eran 9, vamos a la tercera. Bueno, aquí es importante que leamos este versículo, Mateo 15:1, como dice, ayúdenme a leer. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavaban las manos cuando se levantaron? ¿Qué les dijeron estos fariseos, estos líderes religiosos a Jesús? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la qué? Siempre se ha hecho así. Y Jesús los reprendió y les dijo, ustedes anteponen su tradición a la palabra de Dios. Ustedes han invalidado el mandato de Dios, han invalidado la palabra de Dios, porque han puesto por encima sus tradiciones. Entonces, una iglesia que se deja llevar por las tradiciones o por los anhelos en el pasado está enferma. Ahora sí vamos a ver la que sigue. Es una iglesia que está enferma también tiene esta cualidad. ¿Depende de qué? Miren, ustedes conocen quién es este hombre, ¿no? Y él engañó a todo un país diciendo que iba a cambiarlo, y muchos le creyeron, era su líder. De hecho, el mucho sigue siendo. Pero sabemos que un caudillo, un solo líder no puede hacer nada. Yo a veces digo, ningún presidente que llegue a México, a ningún otro país, él solo puede cambiar a un país. Por una personalidad tan fuerte que tenga, no puede. Y una iglesia que está basada en un líder, o que está basada en líderes, o en seguir a líderes, está enferma, hermanos. A mí si algo me enseñó mi pastor, y ya se los he dicho, el día que tú te vayas de una iglesia, nadie te debe seguir, porque si te sigue alguien, tú eres un mal pastor. Y hermanos, yo les puedo dar testimonio, que yo pude dividir iglesias, hermanos, y por la gracia de Dios no lo hice. Y yo siempre les dije, hermanos, quédense en la iglesia, quédense en su iglesia, no me sigan a mí, sigan a Jesús y sigan trabajando en sus iglesias. ¿Por qué, hermanos? Miren, vamos a darle aquí, vamos a darle uno más y vamos a ver aquí esta parte. Ya lo leímos ahorita, ¿cómo dice, hermanos? Porque siendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos. No soy ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. Yo daré a Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios. ¿Y cómo les llama Pablo a los corintios ahí? Les dice carnales, porque no eran espirituales, porque seguían a personas. Hermanos, los pastores todos tenemos defectos y todos tenemos virtudes. A algunos nos ha dado un don o varios dones, a otros otro tipo de dones. Y nosotros no es válido que nosotros digamos ese pastor es mejor, o ese pastor es peor, o ese pastor es... Dios los usa de manera diferente. Entonces nosotros no debemos seguir a un hombre porque estamos mal. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre.
Así que nosotros, hermanos, no debemos, como iglesia, nunca debemos estar siguiendo a un hombre. Si el pastor que está es un buen pastor, qué bueno. Si ayudó a que la iglesia creciera, qué bueno. Si se tiene que ir, pues lo sentimos mucho, pero nosotros seguimos adelante porque la iglesia es del Señor y los pastores estamos de paso, hermanos. Amén. Vamos a darle una más y vamos a ver otra de las características de una iglesia enferma, y es la cuarta. Es una mentalidad de ¿qué? Es decir, se quedan como esta persona que incluso, aunque imagínense lo que le está contando esa persona, ¿no? Pero ahí se queda, no llegan los demás y le ayudan a subirla, sino es una mentalidad de mantenimiento, de decir, vamos sacando el presupuesto, pues ahí más o menos, a jalones y empujones, ahí vamos. Somos los mismos de hace quién sabe cuántos años, pero seguimos sacando. Entonces es una mentalidad de mantenimiento. No hay una mentalidad de crecimiento, de decir, queremos crecer, queremos seguir adelante, ya hay más oportunidades, hay más allá. No debemos quedarnos así. Miren, ahí para mí como me da tristeza, pero hay gente, debo decirlo, porque en esta parte del mantenimiento hay gente que dice, bueno, en esta iglesia ya no me están ofreciendo, se buscan otra, pero siempre van buscando su mantenimiento nada más, como quedarse nada más estáticos. Nunca buscan realmente un crecimiento ahí en la iglesia donde Dios les ha puesto. Vamos a ver otra más de las características, la quinta. Algunas son un poquito más tardaditas, otra. ¿Qué es la quinta? Excusa y mentalidad de víctima. Aquí, si ustedes, por ejemplo, son una iglesia o somos una iglesia que sufre de esquizofrenia, es que no nos han enseñado bien, es que nosotros estamos en un pueblito chiquito, es que somos una iglesia bien pequeñita. Hermanos, cuando yo estaba en la iglesia donde pastoreé 15 años, todo el tiempo que yo estuve se hizo en septiembre, el mes de las misiones. Invitábamos a misioneros, siempre estuvimos apoyando a misioneros. De hecho, yo sigo apoyando a misioneros con dinero, mes con mes apoyando a misioneros. Ahorita apoyamos a un misionero que está en Inglaterra, hablándoles a los que llegan de África, de Asia, los musulmanes, está trabajando con los musulmanes. Pero me acordé de esto porque había una iglesia en Brasil, nos contó un misionero, que había una iglesia en Brasil de 50 miembros. Y esa iglesia sostenía a 50 misioneros. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los miembros sostenía a un misionero. Entonces, lo pequeñito no importa, no pongamos pretextos. Miren, ¿ven ustedes esta imagen? ¿Sí se dan cuenta de esta imagen? Sí. Fíjense, esta pecera pequeñita y este pez ya se cansó de vivir ahí y quiere ir a una pecera más grande, ¿no? ¿Y le cuesta trabajo a un pez salir del agua? Pero puedo decir, este pez no puso pretextos. No pongamos pretextos, hermanos. Porque Dios puede hacer con unos cuantos panes y unos cuantos peces milagros, puede alimentar a 5,000. Así que, hermanos, no nos veamos como una iglesia pequeñita. Veámonos con el potencial que Dios nos ve. No pongamos pretextos. Vamos a darle el sexto. Y dice ahí que es ¿una qué? Esto es una de las características de que la iglesia esté enferma. Cuando no es luz en su comunidad. Cuando al contrario de ser luz, es tinieblas en su comunidad. Cuando la gente de alrededor, y nosotros la tenemos más difícil, porque hay iglesias que están en la ciudad y a lo mejor se pierden, ¿no? Pero nosotros que estamos en un pueblo, todos se conocen, o por lo menos la mayoría se conocen o nos conocen. Yo, por ejemplo, cuando no trabajaba aquí, yo vivía aquí, pero trabajaba en Xochimilco, pues no me conocía a nadie. Pero a partir de que empecé a trabajar acá, pues mucha gente me empieza a conocer y me saludan y yo no sé ni quiénes son. Y yo digo, pero ahí tengo, como dice aquí, hermanos, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro, ¿tan qué? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La gente nos está observando, hermanos. La gente nos ve. Y la gente observa más a los cristianos y siempre dice, pues no eres cristiano, pues no sé qué. Y mira ese, ya se va peleando con su mujer. Y mira ese tira la basura ahí en el piso. ¿Y esos que son cristianos? Y hermanos, nunca se me va a olvidar que yo les digo que a mí con gorra pues no me conoce la gente por obvias razones, ¿verdad? Entonces me subía una vez a un micro allá en Xochimilco, había yo ido a algo, no me acuerdo, pero traía gorra,
Y entonces el que iba manejando no me conoció, pero yo sí lo conocía. Era un disque hermano, yo diría que un primo. Y entonces él iba manejando, iba con su chalán, con su cacharpas, no sé cómo le digan, y iba allá, no hombre, hablando con un lenguaje bien florido, ¿no? Pero él nunca se dio cuenta que yo iba ahí, no me conoció, pero yo sí lo vi a él. Entonces imagínense, y luego le decimos a la gente que somos cristianos, y afuera de la casa le ponemos un pescadito, o en el carro. Yo siempre he dicho, mejor no le pongas nada, mi hermano. Y esta es una de las situaciones que nos hace notar que una iglesia está enferma. Cuando la reputación de esa iglesia no es muy buena alrededor de donde vive. Y bueno, esto también debo decirlo, lo quité, pero adrede, pero sí lo voy a decir, porque también una iglesia que es familiar, de pura familia, también corre este riesgo, hermanos. Y por eso nosotros tenemos que crecer para que dejemos de ser una iglesia familiar. Porque ser una iglesia familiar, pues ¿qué nos está indicando? Que no hemos crecido, que es la pura familia, ¿no? Y a veces en la familia, pues puros problemas, ¿no? Y como somos familiares, pues todos los conocen de por allá. Ah, mira, los alanices, ¿no? Por ejemplo, nada más está diciendo sí, ahí en San Pablo, pero que aquí en San Salvador no haya, ¿verdad? ¿Sí me explico, hermano? Y esta es una característica de una iglesia enferma. Vamos a darle uno más, la séptima, y vamos viendo adelante. ¿Cuál es esta característica? Y esta yo creo que es la más importante. Esta es donde se nota que una iglesia está completamente enferma. ¿Cuál es, hermanos? La distracción del evangelio. Porque, hermanos, yo les he dicho varias veces cuál es la misión y la visión de la iglesia. La visión puede cambiar. Porque, por ejemplo, nosotros estamos en San Salvador, y podemos decir, nuestra visión como iglesia es atender a los indigentes, por decir algo, ¿no? Y vamos a abrir un comedor comunitario para indigentes. Esa es nuestra visión, porque Dios nada más estoy inventando. Y la visión puede cambiar. A lo mejor no es con los indigentes, a lo mejor es trabajar con niños, a lo mejor es trabajar con el escuadrón de la muerte, no sé. Esa es la visión de cada iglesia, pero la misión no cambia, porque la misión ¿cuál es? ¿Qué misión nos dejó el Señor Jesucristo a nosotros como pueblo de Dios? Esa es la misión. Y cuando perdemos esa brújula, cuando nosotros no estamos evangelizando, cuando nosotros no estamos compartiendo el evangelio, hemos perdido, mis amados hermanos, esa visión y esa misión. Y entonces estamos completamente enfermos, porque para eso viene lo que dice Mateo 28:19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión que nos encargó el Señor. Esa es, hermanos. Y si nosotros nos perdemos de esto, nosotros estamos enfermos. Y por eso nuestra iglesia no está creciendo. Porque nuestro énfasis no está en esto. Todo lo que nosotros hagamos como iglesia debe girar en torno ¿a qué? A esto, a compartir el evangelio. A esto, mis amados hermanos. Si no, estamos enfermos. Si tú no estás compartiendo tu fe con otras personas, déjame decirte, tristemente te lo digo, tú estás enfermo. Vamos a darle uno más. La octava característica de una iglesia enferma, ¿cuál es, hermanos? Las iglesias movidas por los edificios. Miren, hermanos, vamos a leer ese pasaje para que estemos en el contexto. Marcos 13, de 1 y 2, ¿cómo dice? 11 y 12 es, perdón. Jesús desde la destrucción del templo, saliendo Jesús del templo, le dijo: Ajá, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué me estás saboteando? Y eso que eres mi hija, regresate. Ahí. Ahora sí, vamos a leerlo, perdón. Jesús predice la destrucción del templo, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: a eso mira que piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos se referían a era el templo de Herodes. Esta es una reconstrucción de cómo se imaginaban que era el templo de Herodes. Algunos personas dicen que los judíos están tratando de reestructurar, de volver a construir el templo de Herodes. Algunos dicen que como hay muchos judíos que son muy ricos en el mundo, millonarios, están llevando dinero para ya tienen bloques, es lo que se dice, que quieren reconstruir nuevamente ese templo.
Pero imagínense en aquella época, en todo el esplendor del templo de Herodes, y los discípulos le dijeron a Jesús: mira qué templo tan hermoso, mira qué hermoso templo. Y Jesús les dice: ese templo va a ser derribado. Y él sabía, él estaba pues profetizando la destrucción del templo en el año 70. Los romanos rodearon Jerusalén y destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo. Y entonces Jesús en muchas ocasiones, Dios en muchas ocasiones nos dice: el énfasis no está en el templo. Ya hay lugares donde la gente, miren, los hermanos su proyecto, ponen sus maquetas, sus planos, el templo bien hermoso, y a veces se olvidan del punto anterior, gastan dinero. Imagínense, construir y construir es mucho dinero. ¿Ese dinero en qué se debería de invertir, hermanos? Entonces, hay iglesias, hermanos, que están movidas por esto. Se dedican a construir, y saben eso muchas veces los pastores, para que digan, cuando se vaya ese pastor: por mí se construyó todo eso. Yo fui el que moví para que todo esto se construyera. No tiene nada que ver eso. Delante del Señor Él no nos va a pedir cuentas de templos, si fueron grandes, chiquitos. El Señor quiere que haya gente que le sirva, y gente que esté compartiendo el Evangelio. Pues una iglesia que está solamente pues en este énfasis de construcción está mal, está enferma. Vamos a darle uno más, el último. ¿Cuál es? Vamos a darle el noveno. Entonces, ¿cuál es, hermanos? Yo no sé si ustedes sabían, hermanos, hermanas, no sé si ustedes sabían que contablemente, ante el SAT, ante gobernación, una iglesia no debe tener ganancias. Al final del año, una iglesia debe salir tablas. Tanto entró, tanto se gastó. Porque una iglesia no es una entidad lucrativa. ¿Sí sabían eso o no sabían eso? No. Pues si no lo sabían, yo se los digo el día de hoy. Miren lo que pues el Espíritu Santo le dice a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia del Apocalipsis. ¿Cómo dice ahí? Bueno, una iglesia del Asia Menor. ¿Cómo dice? Yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, el énfasis de una iglesia no debe ser en el dinero. Hoy en muchos lugares, muchas congregaciones, muchas denominaciones predican la teología de la prosperidad. Yo lo he dicho hasta el cansancio, y es una herejía. Los hijos de Dios deben ser ricos, los hijos del Señor deben tener. Pues sí, para que le den al pastor y para que las iglesias estén siempre teniendo mucho dinero, ¿no? Y venden todo, venden playeras, venden las predicaciones, todo lo venden, porque todo es ganancia. Y aquí el Señor le dice: tú crees que eres una iglesia, te crees rico, te crees rica, pero yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, para que seas rico en vestiduras blancas. Está hablando de la santidad de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere una verdadera espiritualidad. Si Dios nos ha permitido comprar cosas, hermanos, qué bueno, gloria a Dios. Pero miren, hoy si no se han dado cuenta, no tenemos micrófonos, no tenemos ¿cómo se llama? Equipo de sonido. ¿Y algo impide que nos reunamos, hermanos? Porque el énfasis no está en eso. El énfasis está en lo espiritual, en que tengamos ropas blancas. Eso es la santidad en la iglesia, hermanos. Y si una iglesia es santa, si una iglesia es pura, hermanos, crecerá. Porque estará sana y crecerá. ¿Sí me estoy explicando? Entonces aquí el Señor le dice a esta iglesia, ¿verdad? Tú crees que eres rica, pero eres pobre, eres miserable. No tienes nada. Vamos a darle uno más. Y aquí vamos a ver, hermanos, que esta iglesia de la Odisea, ¿saben por qué era rica esta iglesia? Porque ahí en la Odisea se fabricaba un colirio, y ese colirio lo vendían. ¿Sí saben lo que es un colirio o no? ¿Se acuerdan de ese, el colirio yemo? ¿Para qué servía? Medicina para los ojos.
para los ojos. Entonces, en esa región se hacía ese colirio y por eso esa región era de gente rica. Hermanos, no importa si somos ricos, si somos pobres, eso al Señor no le importa. Pero habían olvidado y descuidado en su vida espiritual. Las iglesias no existen para tener ganancias, como ya lo dije, como empresas, porque incluso ya les dije, eso no es correcto, incluso delante de Hacienda no es correcto. Fíjense, el punto no debe ser cuánto tenemos ahorrado, sino cuántos o a cuántos les hemos ahorrado el ir al infierno. Ese es el punto, porque para eso fuimos llamados. El dinero que hay en la iglesia, miren, ahora que yo regrese, si Dios me permite, yo estoy pensando en hacer varias cosas. Miren, nos dio mucho resultado el desayuno para matrimonios. Para mí fue bueno. Hay que seguirlos haciendo. Actividad para jóvenes, hay que seguirlas haciendo. Y no importa que el dinero se vaya ahí, porque el dinero es para eso, no para tenerlo guardado. Yo siempre he tenido problemas con los tesoreros. Aquí no, pero sí con tesoreros en otros lugares, porque yo he sido presidente del presbiterio, del sínodo, y he tenido problemas con los tesoreros, porque a veces los tesoreros piensan que el dinero es de quién. No, hermanos, el dinero no es de ustedes. El dinero tampoco es de la congregación, el dinero es del Señor, y es para servir al Señor. Amén. Pues una iglesia que pone énfasis en guardar dinero, en tener ahorrado, es una iglesia que está enferma. Miren, yo he conocido iglesias que, porque no trabajan, o sea, la gente sigue diezmando y sigue ofrendando por años, pero no hacen nada, no trabajan en nada. Pues claro, tienen un dineral ahorrado y se jactan, no, es que nosotros tenemos. No, eso estás enferma, porque no estás utilizando los recursos del Señor para lo que Él quiere que se utilicen esos recursos. Y para finalizar, hermanos, vamos a ver este punto. Dale uno más, por favor. Y vamos a ver aquí, hermanos. Tenemos que orar y tenemos que actuar para que Dios nos haga. Ustedes les hago una pregunta. Yo les dije solamente la predicación, ¿cómo se llamó? ¿Qué clase de iglesia somos? Yo les dije que solamente hay dos clases de iglesias: las que está sana y la que está enferma. Hermanos, les pregunto, ¿la congregación Renuevo está enferma o está sana? Yo les pregunto, ¿está enferma o está sana? Algunos dicen está enferma, otros dicen no está completamente sana. Pero algo tenemos. Entonces tenemos que pedirle al Señor que Él nos levante, ¿verdad? Tenemos que seguir orando de verdad mucho por nuestra iglesia, de verdad. Que haya una revitalización en nuestra iglesia. Pero para eso necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, que Él nos perdone, que nos confesemos. Orar verdaderamente, como ya lo dije, por nuestra iglesia. Y empezar a dar los pasos. Que empecemos a trabajar. Yo creo que Dios, el Espíritu Santo, te ha tocado. Yo así lo creo. Vamos a orar, hermanos. Vamos también a pedirle perdón al Señor. Vamos a ponernos a cuentas. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Y quiero aprovechar este momento para que oremos y pidamos perdón al Señor. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y oremos. Quiero pedirles que no escuchemos ninguna voz, que podamos estar en reverencia y podamos orar. Padre, quiero juntamente con mis hermanos pedirte perdón, porque ciertamente, Señor, a la luz de tu palabra, somos una iglesia que no está completamente sana, que nos faltan en muchas áreas, Señor. Pero también te doy gracias por en las que sí estamos sanos. Quizás sean menos que las que estamos enfermos, pero te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos levantes, porque queremos ser una iglesia sana para crecer de una manera natural, no artificial. Ayúdanos, Señor. La iglesia somos nosotros. La iglesia no es el lugar. Así que si estamos enfermos, los que estamos enfermos somos nosotros. Límpianos, sánanos, renuévanos. Trae una revitalización a nuestra vida, a renuevo, Señor, que de verdad seamos eso, un renuevo. Y seamos luz en medio de las tinieblas. Seamos luz en esta comunidad donde tú nos has puesto. Que no sea solamente un romanticismo de haber escuchado tu palabra, sino que el Espíritu Santo penetre en nuestros corazones y haga cambios en nosotros. Que así sea, Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
pues no tengo, aquí está el orden, es que como yo no estoy dirigiendo,